Artemis Espinosa, ¿quién es? Es la cuenta que le dije. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya pasaron los 10 minutos para que se conecten sus compañeros. Buenos días, ¿cómo andan? Nuevamente frío. Bien mal, ¿no? ¿No tienen frío? Yo siendo bien entumido. No, yo ando en la Ciudad de México, entonces no se siente acá. Okay, bueno, voy a iniciar con algo de retroalimentación con respecto a su examen. Fue un examen de 25 preguntas. Creo que no estaba muy complejo el examen. ¿Cómo se sintieron? Observaciones, dudas al respecto. Cintia, José Martínez. ¿No dudas? Bueno, nada más voy a hacer hincapié nada más en algunas de las preguntas del examen, de las cuales vi que la mayoría no eligió la respuesta correcta, la cual era una pregunta abierta, que era de suma importancia, la cual la pregunta decía: en registros de datos, ¿qué tipo de registro de datos de propósito general se encarga de iniciar un acumulador? En la mayoría, por ejemplo, ahí la respuesta no la puse tan obvia como la vimos, ¿verdad? Cuando en nuestro primer programita le dábamos el valor a la instrucción move utilizando bx, ¿vale? La respuesta correcta era con el desglose de bx, que era bh, bc, bz, ¿vale? Con la palabra b. Entonces algunos inclusive me pusieron 9h. Ya, caray, no, andan medios perdidones. Entonces, para poder retroalimentar esa parte, las opciones múltiples estaba AX, AH y CX. Entonces, nada más para confirmar la respuesta de el registro de datos de propósito general. Recuérdense, el propósito general, el acumulador de un dato, siempre va a ser toda la nomenclatura B, ya sea BX, BH, BZ, etc. ¿Sale? Esa fue una de las que vi que había un poquito más conflicto. No conflicto, bueno, que no hubo menos aciertos por parte de todos ustedes. Otra inclusive será abierta.
Esta, la de cuáles son las subinstrucciones de la instrucción int. Si recuerdan, int era para la finalización de un ciclo de segmento de datos, el cual complementábamos con int 9h, int 21h, cuando ya el segmento era variado, que había segmentos de asignación de datos en varios bloques, ¿sale? Y el int 4h, ¿sale? Entonces, la mayoría, por ejemplo, nada más me puso la de int 9h o int 9h y int 21h. Entonces eran como el desglose del apartado de la instrucción i, ¿sale? Entonces creo que, y lo demás, creo que sí, las respuestas abiertas sí fueron redactadas de manera correcta. ¿Les pareció bien que el examen fuera formulado de esta manera, entre abiertas y de opción múltiple? ¿O cómo les gustaría, cómo lo percibieron de esta manera, si fueron puras abiertas o puras de opción múltiple, digamos? A mí se me hizo bien. El único detalle que tuve es que sí se me hizo un tanto extenso. De hecho, yo casi lo entregué casi al final. ¿Te escuchas medio lejos, Los? Ahí se me escucha mejor. No. A ver, ahí. Ahí sí. Perdón. Que se me hizo bien, pero se me hizo extenso. Que de hecho, pues casi entregué hasta el final. Entonces. ¿Por qué? ¿Por las 25? Sí. Sí, ese creo que fue mi detalle. Sí, fueron específicos y todo, pero sí, o sea, no daba tiempo de así como que pensarle a fondo. Más que nada para las abiertas, ¿no? ¿Los 25 se le hicieron muchos? Teniendo la cantidad de abiertas que había, sí. O sea, 25 de opción múltiple no habría problema. Pero como había por ahí unas, sí llevaba más tiempo. Cintia, Manuel. Pues concuerdo con lo que se me hizo bien formulado, no tuve problema con eso, pero sí un poquito extenso como dice lo de cuatro preguntas abiertas que pues, nos consumieron mucho tiempo y pues como dice lo casi entregar hasta el final, sí estuvo un poquito ahí apresurado y al último. Pero estuvo bien, o sea, yo no tuve problemas con la formulación de las preguntas de nada, creo que estuvo claro. Cintia. Bueno, entonces les retroalimento eso también para saber cómo. Ahí comentan también en chat de WhatsApp. ¿Cómo? Que por ahí comentaron también en el WhatsApp. Sí, Giovanni, lista. Yo pienso en uno de los. Ok. Entonces, pues les pregunto por lo mismo, para saber, a ver en qué podemos acomodarnos para que el examen pues, me dicen que está bien formulado, entonces para el próximo examen, porque creo que sí era como casi un 80-20 entre abiertas y múltiples. Entonces para el siguiente examen pues lo anexo con 50 y 50. ¿Qué les parece? Pues sí estaría un poquito mejor, estuviera más balanceado. Perfecto, muy bien. Entonces, su calificación final del parcial número 1
No la he subido porque la coordinación, yo desconocía, no había trabajado en esta universidad. En la plataforma se ocupa un token que después de como 3-4 días lo habilitan para cada docente y ya con este puedo entrar a modificar las calificaciones. Y el día de ayer, el día jueves, me pasaron ese tema del token. Entonces ya en la semana me pongo a evaluar el número de tareas que tiene, la asistencia y la participación, y ya yo le subo la calificación final del parcial. Si mal no recuerdan, al inicio del curso les comenté la forma que se iba a evaluar, que iba a ser 70% el valor de su examen, 20% las tareas y 10% de participación. ¿Vale? Entonces son los puntos que voy a tomar en cuenta para la calificación. Sale ya en la semana. Entonces les estoy avisando en el grupo para pasarles esa. ¿Sale? Entonces les voy a pasar por WhatsApp. Estamos en la plataforma, ya está. Estamos por WhatsApp los temas del día de hoy. Ya se los mandé por WhatsApp. Nada más me confirman ya cuando lo tengan. Ya lo hayan descargado. José Luis López está. José Luis López Reyes. Hola. ¿Cómo? Me parece que Y Juan Manuel Gómez. Excelente, profe. Estamos todos excepto
pidiendo permiso. Bueno, como que ya tienen abierto su archivo. Y pues como el tema de las instrucciones de microprocesadores, instrucciones de computadoras, pues es el tema que no vamos a soltar durante estos próximos 2 temas. ¿Vale? Aquí volvemos a lo mismo para poder entenderlo de las características de la ejecución. Antes de leer esta parte de información teórica, nada más necesito que quede bien entendido el tema del desglose de las características generales que engloban el proceso de una instrucción dentro de un programa, ¿sale? Que si recuerdan ustedes, ahí hicimos un diagramita, bueno, en la clase anterior, la cual plasmaba la información clara de las características principales de una instrucción, de un programa, ¿no? Que es que empezamos con la búsqueda de la instrucción, que es lo que se va a decodificar, a leer, ¿vale? Después era la búsqueda de operandos y la instrucción tiene implícita alguna operación aritmética, alguna decisión lógica aritmética, entre otros, ¿no? Pero en general es de qué es buscar cómo la instrucción se va a ejecutar, ¿vale? Después de que se ejecuta, se tiene que almacenar de alguna manera tanto el resultado como las variables que le asignamos a cierta instrucción. Perdón, Inge, ¿está compartiendo su pantalla o algo? No. Ok. No, nada más estamos en puro tema. De hecho, este que le estoy comentando es en sus diapositivas de la última clase, que era un diagramita, ustedes lo tienen. Es el documento que yo les mandé. Es en la última hoja, en donde viene, a ver, esta mera, ¿sí la ven? Supongo que sí. Entonces, Sí. Esta parte es muy importante y es de vida o muerte, por ahí se puede decirla, para poder entender con exactitud el diagrama del flujo, si lo podemos llamar así, la estructura básica principal de cómo se comienza a ejecutar una instrucción. De hecho, en el examen agregué una pregunta respecto a ese tema, que fue lo de la verificación de instrucción. Unos sí me pusieron verificación de instrucción, otros dijeron que finalización del proceso de instrucción. Las respuestas fueron variadas, pero sí fueron como al mismo punto. Entonces, que quede entendido, para comenzar se busca la instrucción, se decodifica, se busca qué tipo de operandos se van a manejar dentro del segmento de datos. Después se ejecuta la instrucción, se almacenan datos, se verifica si hay algún otro segmento con la misma instrucción para que se haga un ciclo, se verifica si hay una interrupción o no. En este caso,
Acuérdense que era con la de int 9h. Después de int 9h anexábamos el retorno, que era el jump, ¿sale? En caso de que el ciclo se ocupara repetir. Y se comenzaba otra vez el mismo ciclo, ¿vale? Entonces, hasta ahí queda claro. Ok. Entonces, ahora en la diapositiva que yo les acabo de mandar, contamos que la tarea básica que regresa a un computador es la ejecución de un programa. Obviamente, eso ya lo sabía. El programa, a ejecutar, consta de un conjunto de instrucciones almacenadas en memoria. El proceso lleva a cabo el trabajo de ejecutar instrucciones especificadas en el programa. No es otra cosa más que el desglose de código que ya revisamos, ¿vale? Para alcanzar una mayor comprensión de esta función y de la manera de los componentes principales del computador interactúan para ejecutar el programa, hace falta analizar con cierto detalle los elementos del programa. Este tema es lo que les quiero yo volver a retroalimentar y quede muy claro de las características principales de la ejecución del programa basado en las instrucciones, ¿sale? Aquí me trae dos apartados, uno que es el procesador, el tamaño de memoria que va a permitir hacer la ejecución del programa, involucrando obviamente la infraestructura básica de instrucciones en el programa, ¿sale? También comentamos aquí que el procesamiento requerido para una instrucción simple se llama ciclo de instrucción. Ciclo de instrucción no es otra cosa más que palpablemente en el programa, nuestro ciclo de instrucción sería desde la etiqueta de inicio a nuestra etiqueta de final. Es un ciclo de código que se va a ejecutar para una instrucción o el resultado, la finalidad en sí del programa, que obviamente conlleva a la segmentación de ciertos códigos, de ciertas instrucciones basadas en bloque de código, ¿vale? El ciclo de instrucción se representa en la figura de que les acabo de mostrar de la clase pasada, ¿vale? Entonces, repito, que quede claro, que no haya dudas en el aspecto de estructura básica de un programa, implementando todas las instrucciones. No, todavía. Las instrucciones que hemos visto, obviamente pues hay muchas más instrucciones para poder implementar en nuestro segmento de código. Las que vimos fueron las más generales, las más sencillas, ¿vale? Otro tema, el siguiente tema que no le di para que no fuera muy tedioso, ¿verdad? El tema de banco de registros. Se va a escuchar muy repetitivo, pero pues el programa sí me lo marca para poderlo llevar. Inclusive, una de las preguntas, ¿no?, del examen, no, agregué la de memoria de instrucciones, ¿verdad? No era la de banco de registro. Recuérdenme. Sí, no, puse la de qué significan las siglas MI. ¿Cierto? ¿No se acuerdan? A ver, dejen reviso. O puse que era la diferencia entre... es correcto, sí es cierto. Diferencia entre banco de registros y memoria de instrucciones. Aldo, es correcto, gracias. Entonces,
A retroalimentar. Banco de registros, la palabrota aquí lo dice, registros. Y memoria de instrucciones, pues también él lo dice. La memoria de instrucciones es la que se encarga de... Aquí, por ejemplo, entra la palabra que tenemos abajo, que se llama segmentación. Para no adelantarnos, ¿verdad? Pero la segmentación es el apartado de lo que es un registro. Acuérdense de un registro que es el valor, la variable que le asignamos un valor dentro de una instrucción. Perdón, me perdí de nuevo. ¿Está en la diapositiva anterior? ¿Del tema pasado? No, estamos en la de ahorita. ¿En qué página? En la página número 3, dice banco de registros. Ok. Gracias. Entonces, repito, banco de registros y memoria de instrucciones, pues sí es algo diferente, ¿no? Porque la acumulación de información es muy diferente. Una es el almacenamiento de instrucciones, que son las actividades que se van a hacer con los registros. Y el banco de registros, pues, es el que genera un almacenamiento de datos que son registrados dentro de una variable. En este caso, por ejemplo, que son los de registros de propósito general, como BX, los contadores, CX, CH, entre los demás, los que ya habíamos visto. ¿Sale? Aquí teóricamente se define como el conjunto de registros situados en la unidad aritmética del computador que sirven para que el programa almacene temporalmente datos y resultados intermedios. Esta palabra se me pasó, que es de almacenamiento temporal. Alguien en otra pregunta en el examen, de hecho no lo vimos en la clase así totalmente, igual se me pasó, pero comentaron, agregaron y se me hizo perfecto, que mencionaron la memoria caché. Entonces, no es otra cosa más que eso. La memoria de caché, que es el acumulador de datos temporalmente. ¿Vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ok. Punto que es la segmentación. Alguien que me diga, a ver, nada más Lot quiere participar. A ver, Juan Manuel, ¿qué entiendes por la palabra segmentación? Y pon un ejemplo. De la palabra segmentación entiendo que nada más es como una parte, un segmento. Alguien me dice que Giovanni, que ya quedan 9 minutos, si no me he fijado. Ahorita seguimos con eso, Juan Manuel, deja reinicio de una vez aquí el Zoom, ¿vale? Para ya no detenerlo. ¿Sí se salió? La voy a reiniciar, te la mandé por WhatsApp.
Sale pues. Entonces, a ver, Juan Manuel, repíteme qué es lo que entiendes por segmentación o segmento. Ponme un ejemplo sencillo, o sea, igual no aplicable aquí directamente al tema de instrucción de procesador. Pues yo entiendo que es como descomponer en diferentes tareas o capas una instrucción y darle procesamiento a cada una, pero por partes. Es correcto. ¿Y algún ejemplo? Por ejemplo, te pregunto, en el código que hicimos nosotros, de mandar a pantalla, ¿ahí segmentamos algo? Sí, No, sí, primero pues va por partes. Primero es la lectura. Primero se podría decir que es la lectura y luego el procesamiento y luego después se imprime. Es correcto. No se puede incluir todo en una sola, como en un solo bloque. En un solo proceso no, es mejor separarlo por etapas y darle procesamiento a cada una. Es correcto. Esta palabra pues va junto con pegada con toda la aplicación de bloque de código. En primera, porque la palabra segmentación, como lo dice Juan Manuel, igual no es como descomponer, es más bien como diferenciar o ordenar, se puede como entender a grandes rasgos. Nosotros segmentamos en nuestro bloque de código que manejamos, comenzamos a segmentar desde que utilizamos las variables de move, perdón, segmentábamos cuando leíamos la instrucción, como dice Juan Manuel, es correcto, cuando imprimíamos, al momento de el bloque de código que manejábamos al final, que era el de retorno, y el de imprimir con la variable offset, también es una parte de segmentación, dado que eso lo hacíamos fuera del ciclo de donde ingresábamos los datos a un registro. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso, ese apartado es por lectura comprensiva de un bloque de código, otra porque tanto variables como instrucciones dentro de una, más bien juntas, por ejemplo, si anexamos, por ejemplo, la instrucción move, que iba a hacer la tarea de asignar un dato aritmético, a dar un dato contable, no iba a poder ser complementado en el mismo bloque de código, por ejemplo, en la finalización del programa, que es con int o después de la instrucción del ciclo de retorno, en este caso la de jump. No se puede. Se tiene que segmentar y seguir obviamente como el proceso adecuado para que la lectura del programa tenga un orden. ¿Sí me explico? La segmentación ayuda mucho en el apartado para poderle entender en el orden que tiene que llevar una instrucción o el desarrollo más bien de un bloque de código. Por ejemplo, lo que comentaba Juan Manuel, que igual también lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, de descomponer. Esa palabra como que se conjuga más con el término desfragmentación. No sé si lo han escuchado en tema de procesamiento, pero ya de disco duro, de RAM. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿De segmentación? Sí. Es correcto.
Entonces, el desfragmentar sí es como desacomodar para volver a ordenar. Entonces, esa parte, igual cuando ven los... Pues, se entendió lo que quisiste dar a entender, pero sí, como desarreglar, como que no va tanto por ahí. ¿Vale? Entonces, es como en general lo que se puede entender por la palabra segmentación. Y aquí tenemos un apartado importante de la segmentación, que es la segmentación RISC, que protagoniza la tendencia actual de construcción de microprocesadores, ya sea PowerPC, sea DCE, Alpha, mismo el Intel, que son ejemplos de algunos, ¿verdad? De ellos. Que el complemento o la estructura del computador, el CPU, está a favor de conjuntos de instrucciones pequeñas y simples que toman menor tiempo para ejecutarse. Esto, por ejemplo, en las características principales del microprocesador PowerPC, ¿qué era? Pues sí, de que ellos dieron hincapié a inclinarse por la velocidad de ejecutamiento, ¿sale? Más no por el tamaño de memoria de instrucciones que podían contener, ¿sale? Desde ahí sí recuerdan que también puse en el examen una pregunta sobre el PowerPC, de verdadero o falso. ¿Sí recuerdan o no? Sí. Que ahí, por ejemplo, ahí como que la afirmé y luego la volví a negar. Dije, pues estaba muy fácil y ahí fue como que yo pienso que como que se hicieron bolas y no le atinaron la respuesta correcta. Entonces, pero sí recordamos que la diferencia entre el Intel y el PowerPC, que PowerPC se inclinaba por la velocidad de ejecutamiento y no por la memoria. ¿Sí, va? ¿Hasta ahí bien? Ok. Sí. El tipo de procesador más comúnmente utilizado en equipos de escritorio, que es a 86 bits, está basado en la categoría CISC en lugar de RISC, aunque las versiones más nuevas traducen instrucciones basadas en SIC. La diferencia entre RISC y CISC es pues, lo que vamos a mencionar en la parte de arriba, que es inclinados a velocidad de procesamiento. Y CISC, por ejemplo, aquí que dice que fue la primera de 86, que en realidad es a 32. Sí, ahí sí está muy bien, ¿va? Como los sistemas operativos que manejamos, si entramos a las características de nuestro equipo de cómputo, el por 86 se traduce a 32 bits. ¿Sale? Entonces nada más inclinación, RISC a velocidad de procesamiento y CISC a almacenamiento de información, instrucciones, etc. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en el siguiente punto dice que el diseño. ¿Qué entendemos por la parte de diseño? Diseño de un microprocesador para poderlo hacerlo, no sé, hacerlo que sea más eficiente en el aspecto de ejecución y que sea más eficiente en el aspecto de almacenamiento de información. ¿Qué entendemos por diseño? Giovanni. ¿Por qué, profe? ¿Qué entendemos por diseño? Diseño de un microprocesador. Puede ser tanto arquitecturamente física y arquitectura no tangible. Pues me imagino va directo a los tamaños, ¿no? del procesador, a mejoras que tenga con la versión anterior. Por ejemplo, ¿para qué te serviría un tamaño más grande físico de un microprocesador? Bueno, más bien yo creo que sería mágico, ¿no? O sea, como que buscan cada vez hacer los componentes un poco más pequeños para reducir espacios. Es correcto. Al principio, yo recuerdo más,
recuerdo que alguien en su línea de tiempo agregó esa información y me pareció muy buena. Obviamente, anteriormente, cuando en el inicio de la estructura, fabricación de los microprocesadores, pues decían, más grande físicamente el microprocesador, más poder. Que agregaban más componentes para poder tener mayor velocidad, mayor almacenamiento. Y pues conforme pasaba el tiempo, eso se volvía pues contradictorio, ¿verdad? Porque para poder optimizar ya físicamente un microprocesador, pues era hacer un computador demasiado grande. Entonces, es lo que comentas, bueno, de ahorita, por ejemplo, los microprocesadores de los iPhone, de los teléfonos, que ya son microprocesadores ya de una gama alta, la cual ya están en conjunto de manejar velocidades de procesamiento altas, pero de la mano con un buen almacenamiento de datos. Entonces, repito, por parte del diseño puede ser físicamente, en este caso, siglo XXI, ya el diseño se inclina por reducción de tamaño para que el equipo en este caso ya sea un equipo de cómputo personal, una laptop o simplemente pues, el teléfono, ¿no? ¿Sale? Y no tangible, pues sería la forma de procesamiento de instrucciones, que sea a más velocidad, obviamente, y que tenga más almacenamiento de memoria. ¿Sale? Hasta ahí se entiende la parte de diseño, porque, es más, desde ahí estamos segmentando el tipo de información que se va a manejar en un procesador. Bueno, las características estructurales de un microprocesador, ya estamos segmentando. Por una parte, estamos dándole el visto bueno a la estructura física y por el otro, la estructura de almacenamiento y velocidad de procesamiento. ¿Sale? Entonces, mediante el diseño de un nuevo ordenador, en este caso un microprocesador, como lo podamos entender, de propósito general, hay que plantearse la siguiente cuestión: ¿qué tipo de instrucciones deben ser incluidos en el conjunto de instrucciones? Antes de responder a esta pregunta, analizaremos las características que deben tener los juegos de instrucciones de las máquinas. Los conjuntos de instrucciones de las máquinas deben tener o poseer una serie de propiedades bastante ideales e imprecisas que pueden resumirse en las siguientes. Voy a detener ahí antes de continuar con el siguiente punto. ¿Ustedes creen que en los años inicio de los 90s, los creadores o los impulsores de ese tema de los microprocesadores obviamente no están en la misma visión que tenemos ahorita nosotros, ¿verdad? Pero ustedes piensan que, ¿cómo pensaban? Si pensaban ellos de que, ok, nos vamos a inclinar por memoria de almacenamiento de registros, o no, nos vamos a ir por velocidad. ¿Ustedes a qué creen que le apostaban más al aspecto del diseño de un microprocesador? Acuérdense de su línea de tiempo. A ver, ¿cómo otra vez, profe? ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? ¿Me puedes repetir? De que me voy al inicio de la implementación de los microprocesadores en los ordenadores. Dice Aldo que la velocidad. Obviamente. Yo, por ejemplo, en lo personal, también me inclinaría primero por la velocidad de procesamiento. ¿Sale? Si, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, en los equipos telefónicos, por ejemplo, los Nokias y los cacahuatotes, esos teléfonos, cuando nos metíamos a jugar a la viborita, esos teléfonos se trababan, nada más acuérdense. No, jamás. ¿Por qué no?
¿Por qué creen que no se trababa? Pues creo que no eran procesos tan pesados, ¿o sí? ¿Es correcto, Manuel? Ah, no, ¿quién está hablando? Sí, Manuel. Es Sí, correcto. Por ejemplo, su núcleo su unidad de procesamiento era rápida porque no tenía muchas instrucciones que ejecutar. Recursos bajos, Alexis. ¿Por qué recursos bajos? Alexis, no te entiendo. Creo que quiere decir como lo que acaba de decir usted, o sea, que eran instrucciones básicas, que no tenía algo como que lo forzara tanto para que se trabara. Ah, ok, es correcto. Entonces, sí, dice algo básico. Perfecto. Entonces, desde ahí está muy claro, ¿va? Está fácil de entender. Entonces, mi pregunta era, pues ya se contestó sola, ¿va? Como también lo dijo Aldo, que pues en aquellos entonces, los inicios de la estructura de un microprocesador, pues se inclinaron, ¿por qué? Pues por la velocidad, ¿verdad? Velocidad, productividad de lo que en realidad se necesitaba para lo que era por ejemplo, en este caso, el teléfono. Los cacahuates que eran, pues eran aparte que físicamente la estructura era una chulada porque no se destruían con nada, pero pues el funcionamiento pues era práctico y era rápido. Tenía muy pocas desventajas en el aspecto de procesamiento de las instrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, para entrar una llamada, para entrar al jueguito de la serpiente, X o Y. Eran instrucciones básicas y las cuales pues, la velocidad pues, era muy buena. Por ejemplo, ahora póngame un ejemplo de un procesamiento, pero era como lento, que igual se podía almacenar mucha memoria, pero el procesamiento era lento. O algo que les haya pasado a ustedes al inicio de que ustedes hayan manejado algún teléfono, algún equipo de cómputo, alguna máquina. Por ejemplo, del ejemplo del teléfono, de rapidez, por ejemplo, del juego, pero ahora la contraparte. Pues actualmente, o sea, como hay procesadores buenos, pero aún así, por la carga de tareas que tienen, pues llega un momento donde hay dos, nos tronamos o se nos traban. Es correcto. Aquí también me dicen que demasiados programas rápidos y iniciadas a la vez. Por ejemplo, yo aparte de dar clases y trabajar en semana, también soy fotógrafo. En mi equipo de cómputo manejo el software de CorelDRAW y Photoshop. ¿Qué se imaginan que pasa con el equipo de cómputo cuando yo estoy trabajando con ambos? Solamente son muchísimas instrucciones que se están ejecutando y solamente la velocidad de procesamiento pues, me va a ver afectada, ¿no? Entonces no va a ser el mismo resultado de si estoy trabajando nada más con un solo programa o con dos programas. ¿Sale? Entonces si se entiende, pues ahí va, está muy claro. Y dice, el conjunto de instrucciones de un computador debe ser completo en el sentido de que se pueda construir un programa para evaluar una función computable usando una cantidad de memoria razonable y empleando un tiempo moderado. Es decir, el número de instrucciones de ese programa no debe de ser demasiado elevado. Si no mal recuerdo, Lot, me comentaste que tú ya tienes algo de conocimiento con C++, ¿no? Sí, Sí, C++. De hecho, C++. todos conocemos C++. Ah, ok. Por ejemplo, un ejemplo por mencionar de C++, ¿qué ventaja le podrían favorecer o indicar entre C++ y Java? Java, por ejemplo, se ahorró en el punto que
que decimos, empleando un tiempo moderado. C++, al anexar un solo botón, en el código que se hace, se desglosa el código default por default de un solo botón, ¿cierto? Entonces, este tipo de programa se basa en ¿qué? En ahorro de tiempo para el desglose de código. ¿Cierto o no? O falso, Loto. Caray. No le entendí. Sí, por ejemplo, ya, en el apartado este de la diapositiva la que estamos viendo, hay un punto que dice que se emplea en el conjunto de instrucciones para realizar un programa. Uno de los puntos claves es emplear un tiempo moderado porque se le va a invertir a un bloque de código. Mi pregunta es de si recuerdas o cuál es la diferencia entre C++ y Java. Que C++, desmiénteme, al momento de elegir un simple botón para agregarlo a la interfaz gráfica, al momento de agregarlo, ese botón ya se desglosa un código por default, ¿cierto o falso? Bueno, eso utilizando un SDK, ¿no? Sí, agregas o una caja de texto X o Y. Por default te agrega como el inicio y el final del bloque que tú el valor o la actividad o instrucción que va a hacer ese botón o esa caja de registro. Es que eso lo va a hacer en cualquiera de los dos. Ah, ok, porque yo Java tengo años que yo Java no tengo nada que ver. Si no, la única diferencia entre los dos, que los dos son orientados a objetos, es que uno es interpretado y el otro compilado. Ah, ok, perfecto, muy bien. Muy buena retroalimentación. Entonces, sí se explica esa parte que el programa está encargado de ¿qué? De la reducción de tiempo implementado en el desarrollo del código. ¿Sale? Y es una ayuda muy buena porque el aspecto de la sintaxis de un programa pues obviamente es muy pesado. Entonces ayuda a este tema que es el de emplear un tiempo considerablemente bajo, o el menor tiempo que se le pueda invertir. Y del tiempo y el número de instrucciones de ese programa no debe ser demasiado elevado. Vamos a lo mismo, es la reducción de sentencias que uno puede implementar para anexar ya sea un botón, una caja de registro, algún título o en la interfaz gráfica, ¿vale? Y dice que los juegos de instrucciones también tienen que ser eficientes. Esto significa que las funciones más necesarias deben poder realizarse usando pocas instrucciones. Un ejemplo muy fácil de esto, pues aquí lo dice, significa que las funciones más necesarias deben poder realizarse usando instrucciones. Reducir el código. Por ejemplo, en nuestro código, cuando utilizamos que cambiamos la variable imp por la de cal, que era lo mismo cal o offset, de llamar imprimir, la cual una almacenaba solamente un registro para mandar imprimir y el otro pues tenía la capacidad de imprimir más de un mensaje, ¿vale? Es la forma de optimizar las instrucciones que vamos a implementar en el código. Otro ejemplo de la asignación de datos, que los podemos, con la instrucción move, hay diferentes tipos de registros, el código general, contadores y condicionales, ¿vale? Entonces, hay instrucciones más complejas que hacen la misma tarea, pero la pueden generar con mucha más memoria y con mucho más registro de datos, ¿vale? Después, el conjunto de instrucciones de una máquina debe ser regular, es decir, simétrico. Por ejemplo, si existe una instrucción de desplazamiento a la izquierda, debe haber otro desplazamiento a la derecha. Alguien que me diga algo aquí, de algo que vimos en nuestro código, que le recuerde, conjunto de instrucciones de una máquina debe ser igual, es decir, que debe ser simétrico. Por ejemplo, si existe una instrucción de desplazamiento a la izquierda, debe haber otra desplazamiento a la derecha. ¿Alguien se acuerda?
era cuando mandábamos imprimir en la variable mensaje, le dábamos el orden de impresión, que era con qué, con el código 13,10, ¿sale? Que por default, se los repito, por default, el compilador lo ejecuta siempre de izquierda a derecha, ya sea si se quiere hacer alguna otra modificación, pero es tan como medio complicado que se pueda utilizar la forma de leer una instrucción de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, para comentar ahora las ventajas de RISC, tenemos las siguientes. Aquí nos brincamos, creo que me brinqué esta parte de la segmentación, ¿vale? Dice, el CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj para ejecutar las instrucciones. Ciclos de reloj, ¿qué entendemos por ciclo de reloj? Es lo que comentamos ahorita. Que por default, que aún así se le puede asignar el modo de ejecución, es de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Pero por default va de las manecillas del reloj. ¿Vale? Aquí menos ciclos, pues obviamente va a ser mayor velocidad. Punto 2. Utiliza un sistema de direcciones no destructivas en RAM. Fácil. Aquí ya englobamos la palabra de desfragmentar. Cuando desfragmentan, ¿qué desfragmentan? Desfragmentan la memoria RAM o desfragmentan el disco duro. Bueno, ¿sí les ha tocado? ¿Sí lo han hecho? Disco duro, ok. Pero recuerden que las operaciones principales de ejecución, ¿quién las va a hacer? La memoria RAM. ¿Sabe? Entonces, eso significa que la diferencia SIG y RIG conserva después de realizar tus operaciones de memoria con los dos operandos y resultados, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones. Por ejemplo, en la forma de segmentación de un disco duro, no sé si ya conocían, por ejemplo, si tenemos un círculo, la segmentación y el orden de procesamiento, como lo dice el punto número 1, que es en ciclos en base a las velocidades del reloj, de izquierda a derecha. El desplazamiento de información de registro de datos no van en forma ordenada. Sin embargo, la información se plasma alrededor de que me paso a poner un ejemplito, un medio visual para poder explicarlo bien. Bueno, no tengo a veces sí, ayuda visual que me permite explicarles bien. A ver, les mandé una imagencita por WhatsApp.
ejemplo, aquí sirve que la forma en la que está distribuida no hace. En resumen, la información de cada instrucción cae aleatoriamente a un banco de registros, a una memoria de instrucciones, ¿vale? Como en la imagen se ve. Si tomamos en cuenta el orden o el ciclo en base a las manecillas de reloj, que es de izquierda a derecha, ahí está en orden. Sí, no, seguramente no. Entonces, aquí entra la segmentación de datos o de registros de nuestro programa. A ver. A ver, José Martínez, ¿cómo segmentarías esos datos que tienes en la imagen? ¿Cómo, perdón? ¿En cuál ¿Cómo imagen? segmentar? ¿En la del PDF? No, mandé la imagen al WhatsApp. A ver, deje veo. Ok, ya los vi. ¿Cómo los organizaría? No, ¿cómo los segmentarías? Que no es lo mismo. A ver. Caray. Pues... sí, primero la búsqueda, ¿no? A ver. Primero habría que averiguar qué significa cada símbolo, ¿no? Bueno, sí, es muy adentro, sí, pero está bien, ¿no? Pero la forma de cómo segmentarías los datos, por ejemplo, donde está una personita, eso es un segmento. Donde está las 3, 6, 7, 8 personitas, es otro segmento. Donde están las demás, es otro segmento. Bueno. Por cada símbolo. Ese sería uno. Entonces, ¿cuántos segmentos tienes ahí? No, pues si nos son bajamos, 6. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué otra forma, aparte de por símbolo, qué otra forma podrías tú segmentarlo ahí? Sin tener en cuenta los símbolos. Nada más el tamaño de memoria, por decirlo así, que tiene cada uno de los segmentos. ¿Qué otra forma lo podrías segmentar? Pues por orden, por decir primero el de 1, y luego el de 3, y luego el de 5, y luego el de 8, el de 6, y luego el de 8 por tamaño. Es correcto. Dijimos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Si lo manejamos por símbolo, por categoría, por decirlo así. Entonces, ¿cuántos segmentos, si los ordenamos, cuántos segmentos tenemos ahí? 6 también. No. 1, 2, 3. No son 6. Si los ordenamos por orden, si por orden sí, no lo puedo entender. Pero sí, por cantidad de registro de datos de cada uno de ahí, no son 6. ¿Cuántos son? Son 5 porque el de 1, pues no. No, hay 2 de 3. Sí, ya lo vi. Tienes razón. Ese segmento lo vamos a relacionar con nuestro valor de esa instrucción, sería número 3. El valor de instrucción de donde está una personita sería 1. El valor de la instrucción del segmento 3, por decirlo así, va a ser 100. El otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. No, 7. 7 no hay, nada más hay 8, 6, 3 y 1. Ok, entonces sí se entiende esa parte de cómo segmentar, cómo la información de cada una de las instrucciones cae aleatoriamente. Es nuestra tarea de diversificar o segmentar, ¿no? Se entiende mejor como segmentar.
Entonces, hay diferentes maneras, como lo dijo Lot, de que, ok, sí, pues, a ver qué valor o qué especificación tiene cada uno de los símbolos, categorías, bla, 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 pero que se entienda la forma de cómo se puede llegar a segmentar un registro de datos y segmentar una memoria de instrucción. ¿Sí? ¿Sí se hace o no se hace? Pues sí, pero la, la manera de la manera de segmentarlo va a ser, segmentarlo va a ser dependiendo de lo que dependiendo de se lo esté que se esté buscando, buscando, tiene que ser tiene que ser específica la específica la manera manera de de segmentar. segmentar. Por ejemplo, Por usted ejemplo, lo usted lo vio vio también de esa manera, pensando pensando en la cantidad, pero yo también lo veo como cuáles ya vienen ordenados en fila y cuáles vienen en grupitos. El arroba y la búsqueda vienen en grupos y todos los demás van pues ya acomodados como en una fila. Se podría considerar como que ya vienen como desfragmentados y por lo tanto tendrían otro orden. Sí, o sea, sí, tienes razón. Nada más lo que yo quiero que se entienda es de qué significa o cómo hacer palpable la información de segmentar. En sí entender la palabra segmentación. Pues el ejemplo, la imagencita está clara. Y de ver que hay diferentes maneras de segmentar información. Como tú lo dices, el valor, que es lo que se busca, la instrucción que se va a realizar, el tipo de instrucción que se va a utilizar, el tipo de registro de datos que se va a utilizar, el tipo de memoria de instrucciones que se va a utilizar, etc., etc. y etc. Hasta ahí, dudas, vamos bien. Manuel, Alexis, Cintia, Giovanni, Aldo, dudas. Todo bien. Hasta el examen. Ok. Entonces, pues, por el día de hoy, estos temas son los del día de hoy. Como tarea, o no quieren tarea. Pues si nos da a escoger, la verdad es que no. El PSP sí nos trae bastante atareados. Sí, profe, la neta sí nos traen bien acá con las tareas. Va, miren. Entonces vamos a hacer una cosa. No va a ser a manera de tarea. Nada más porque tiene el amor y la amistad. ¿Vale? Entonces, nada más les encargo, en el último apartado de las instrucciones, agregué el apartado de instrucciones paralelas y procesadores escalares. Nada más, ahí en una oportunidad que tengan, nada más busquen y lean poquito de respecto a las instrucciones paralelas y procesadores escalares. A grandes rasgos, como qué son, qué es lo que conlleva una con la otra. Así Jamás sabrás que fue de tarea. Realmente le quedan 9 minutos, así que hay que empezar de nuevo.
A ver, déjame ver. Entramos de... Hay que entrar de nuevo. ¿Listo? Bueno, entonces les comentaba que no les voy a dejar tarea, pero nada más para el siguiente tema que vamos a desarrollar de instrucciones paralelas y procesadores escalares. Nada más quiero que den una pequeña leída, una investigadilla cuando tengan tiempo, para iniciar la próxima clase, no arrancar en cero, ¿vale? Entonces nada más sería eso. Y en la semana pues ya yo les estoy avisando lo de sus calificaciones finales del primer parcial. ¿Cómo ven? Okay. Muy bien. ¿Vale? Dale. Muy bien, entonces que tengan buen fin de semana, pásenla bien, amor y paz. ¿Vale? Dale. Nos vemos. Dale.